importante que ustedes hagan la descarga de sus clases por si en algún momento tienen algún problema, por si en algún momento necesitan revisar alguna parte que no entendieron, si en algún momento necesitan comprobar una participación, asistencia y demás, es importante que la vayan teniendo, ¿vale? Una vez dicho eso, voy a pasarles también y preguntarles cómo les fue en sus calificaciones, cómo salieron, bien o mal. Más o menos. Más o menos. ¿Quieren que cambiemos la parte de cómo se califica? Darle un porcentaje más al examen, un porcentaje menos. Ustedes díganme. ¿Cómo es que vieron esta parte? ¿Necesitan cambiar algún porcentaje, algo que no les haya quedado bien, claro? ¿Quieren cambiar a lo mejor un aspecto de la... Bien, quedamos con lo mismo, es 60-40. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, les voy a pasar a las calificaciones de nuevo. Esto con el objetivo de que en algunas cosas, con algunos compañeros cambiamos sus calificaciones por participaciones, por tareas, a lo mejor en algún momento no les, no les, no les sirvió el examen y demás. Entonces voy a posarles de nuevo las calificaciones para que lo revisen. Se supone que estas ya son las calificaciones finales. Así es como se van a enviar. De hecho, si hay alguna parte donde se tenga que cambiar ahorita, en este momento, se puede hacer todavía esta semana, la siguiente no, muy seguramente ya no. Entonces, por si alguien tiene todavía alguna duda, pregunta, a lo mejor se cambió su calificación por algún error o lo que sea, revísenla bien, bien. Revisen bien que las tareas que hayan entregado, cuánto sacaron en el examen y hagan sus matemáticas. Si no les concuerda, me avisan, ¿vale? Entonces, todavía tenemos esta semana para poder revisarlo y tal vez parte de la otra, pero ya más tiempo ya no creo. Otra cosa que es importante es de que vamos a comenzar con esta segunda parte. Si bien vamos a continuar viendo teoría, la mayor parte del tiempo vamos a hacer programas, ya para que vayamos, para que vayan revisando qué es lo que vamos a ir entregando y también que le pongan mucha atención a las tareas. La mayoría de ustedes tuvo muchos problemas o calificaciones bajas e incluso reprobatorias por no entregar las tareas, ¿no? Hacemos 5 prácticas con tareas por lo regular en el parcial, entonces básicamente cada una vale un punto a su calificación final. Entonces, si no entregan 3 o si son 4 tareas y no entregan 2, pues básicamente están reprobados, ¿no? Entonces también chequen esa parte para que al final no tengamos problemas. ¿Vale? Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces nos vamos a quedar en la última parte que alcanzamos a ver, que son los tipos de datos, y vamos a seguir viendo la siguiente parte de la teoría. Si bien esta segunda parte de la teoría ya las conocen porque ya hemos hecho programas, es importante para ustedes que tengan esta teoría para que en algún momento ustedes puedan conocer cuáles son las partes más importantes de la programación, y cuando vayan a revisar un libro más especializado en los que ustedes que quieran ahondar un poco más, ya tengan el conocimiento técnico, ¿no? Porque no les va a estar diciendo el libro técnico especializado, no les va a estar diciendo qué significa cada una de las cosas que vamos a ver, ¿no? Todos los conceptos y demás. Como bien, ya acabamos los tipos de datos y acabamos con el ejercicio, vamos a pasar al parcial 2. Déjenme eliminar esta.
Y vamos a entrar aquí en la parte de identificadores, variables y constantes, ¿no? Ya que conocemos los tipos de datos, ¿alguien me puede decir cuáles son los tipos de datos? ¿Quién se acuerda? A ver, Luis Said Ramírez Alvarado. Sí, profe. Compañero, ¿cuáles son los tipos de datos? ¿Cuáles se acuerdan? Este, pues eran, cadena, ¿no? Bueno, cadena, carácter, este, real, ¿Mm? enteros, Sí, y falta uno. y fraccionario, no. No. No, ya no me acuerdo de otro. Creo que A es ver. el de Ajá, punto decimal, ¿cuál? ¿no? No, no. A ver, Fernando Yaret Sánchez Martínez. Fernando Jaret Sánchez Martínez. Fernando, ¿andas por ahí? Profe, ¿yo le puedo decir? Ajá, a ver, ¿cuál falta, porfa? Bueno, más bien este tipo de dato, así que se maneja de verdadero o falso, creo que es tipo de dato lógico. Exactamente, perfecto. Entonces, tenemos esos tipos de datos, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Tenemos esos tipos de datos. Entonces, ya vimos que para diseñar algoritmos en pseudocódigo se pueden utilizar los siguientes elementos, ¿no? Ya vimos tipos de datos, vamos a ver qué significa una variable, qué significa una constante y vamos a ver algunos operadores, ¿vale? Después vamos a pasar a expresiones e instrucciones y las expresiones pueden ser diseñadas como si el clásico, la clásica pregunta o disyuntiva que vamos a ver es si algún valor es diferente a otro, si algún valor es igual a este y demás, ¿no? Vamos a hacer preguntas para que el programa cambie de sentido o, o de camino en el instante en que nosotros lo decidamos. Y las instrucciones, pues son toda esta parte donde entran los ciclos. Vamos a ver el ciclo for y el ciclo while también y cómo se representa esto en la hora de programar, ¿vale? Todos ellos están relacionados entre sí, ¿vale? Todos estos elementos. En este capítulo vamos a ver la relación que existen entre los tipos de datos, las variables y las constantes, ¿no? Si bien nosotros ya tenemos una idea de lo que es, vamos a verlo, digamos, en manera de cómo se expresa y cómo lo van a encontrar en algunos libros. Bueno, los identificadores. Los identificadores en la mayoría de los elementos de un algoritmo están de un algoritmo escrito en pseudocódigo se diferencian entre sí por su nombre. Es importante que nosotros sepamos, o como ya hicimos en los programas, que pues cada uno puede ser identificado con un nombre. Por ejemplo, los datos básicos se nombran como entero, real, lógico o carácter. Cada uno de ellos es un identificador. Un identificador es el nombre que se le da a un elemento de un algoritmo o programa. Por ejemplo, el tipo de dato entero hace referencia a un tipo de dato que es distinto a todos los demás tipos de datos. Es decir, los valores que puede tomar un dato tipo entero son los mismos que puede tomar no son los mismos que puede tomar otro tipo de datos. Eso ya lo habíamos identificado, por ejemplo, en PSINT, cuando nosotros definíamos ciertos valores, ¿no? Cuando nosotros definíamos eh, como gráfico, bueno, entero,
Vale, entonces nosotros ya sabemos esta parte cuando nosotros definimos un tipo de número. Nosotros decíamos que si bien a la hora de definir un número, esto es importante y necesario, ya que nosotros podemos identificar qué tipo de número es y decirle que esta variable puede solo trabajar con ese tipo de dato, ¿no? O sea, entero o numeral solo puede trabajar con tipos de datos enteros. Un dato diferente al tipo entero no puede ser utilizado por esta variable, ¿no? Lo mismo pasa con lógico, carácter y demás, ¿no? Entonces, lo que sí necesitamos, por ejemplo, aquí le vamos a poner decimales y lo vamos a poner como real, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí tenemos los 4 básicos que vamos a ir ocupando. Los identificadores entero, real, lógico y carácter están predefinidos y forman parte del lenguaje algorítmico. Ya sabemos que están predefinidos, ya tienen una definición dentro del programa PCInt, por ejemplo, y dentro de la lógica de programación que tiene el programa. Ya sabemos que entero, lógico, carácter y real también son palabras que están definidas. Por ejemplo, yo por eso no pude poner lógico aquí, porque ya es una palabra reservada, ¿no? Ya es una palabra definida. Entonces, eso ya no debería haber ningún problema, pero no obstante, en un algoritmo también pueden existir identificadores definidos por el programador, cosa que después, si nos da tiempo en esa parte de funciones, lo vamos a ver. Por ejemplo, un algoritmo puede utilizar variables y constantes definidas por el programador y además los algoritmos también pueden nombrar mediante un identificador. Nosotros en algún momento vamos a necesitar definir ciertas variables o ciertas funciones que nosotros podemos crear y que trabajen de la manera que nosotros vamos creando, ¿no? Incluso también podemos crear ciertas modificaciones a la lógica que va a tener el programa siempre y cuando esté bien estipulado. En pseudocódigo, a la hora de asignar un nombre a un elemento de un algoritmo, se debe tener en cuenta que todo identificador debe cumplir con las reglas de sintaxis. Por ello, en nuestro pseudocódigo, o sea, en el pseudocódigo en español que vamos a estar ocupando para PCInt, vamos a seguir las mismas reglas de sintaxis que existen en el lenguaje PCInt, ¿vale? Estas reglas de sintaxis que van a regir el programa, ¿vale? Bueno, entonces, el primero, consta de uno o más caracteres, ¿vale? O sea, debe constar de por lo menos uno o más caracteres, ¿no? Entonces, lógicamente, a lo mejor lo podemos definir como L y decimales lo podemos definir como D, siempre y cuando nosotros entendamos qué significa cada uno de ellos. El primer carácter debe ser una letra o el carácter de guión bajo, mientras que todas las demás letras todas las demás pueden ser letras, dígitos o caracteres de guión bajo. La letra puede ser minúscula o mayúscula del alfabeto inglés, así pues no está permitido la ñ ni la ñ mayúscula. ¿Vale? Entonces en algún momento nosotros vamos a poder meter algunos guiones bajos para poder definir las palabras, porque eso sí entra dentro de la regla de sintaxis. ¿Vale? No pueden existir dos identificadores iguales. Esto puede sonarles muy lógico, pero ha habido muchos problemas en programas más avanzados donde volvemos a repetir ese nombre, ¿no? Y eso pues pasa en cualquier lenguaje de programación o incluso en el sistema operativo. En la misma carpeta de Windows no podemos meter el mismo nombre del archivo txt porque reemplazaría uno o el otro. Es decir, dos elementos en un algoritmo no pueden nombrarse de la misma forma, lo cual no quiere decir que un identificador no pueda aparecer más de una vez en el algoritmo. O sea, no quiere decir que nosotros no podamos ocupar esa misma letra o esa misma variable, pero siempre y cuando se va a regir por ciertas características, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir el ejemplo más sencillo de nuevo, que es la suma. La voy a copiar y la voy a pegar aquí. Para ver si puedo. Voy a quitar esto de aquí. No hace mucho relajo. Voy a pegarlo todo. Voy a definir de nuevo mis variables.
Bien, entonces, en algún momento va a haber la necesidad de poder ocupar esta misma variable en el mismo número, en el mismo pseudocódigo, en el mismo algoritmo. Pero tenemos que tener en cuenta que va a sobreescribir la variable. En este momento nosotros podemos poner que A va a ser igual a A más 2. Vamos 2. ¿Vale? Y es perfectamente comprensible y se puede ocupar. Si yo coloco, por ejemplo, aquí con un valor de 1 y luego el siguiente número va a ser un valor de 2, ¿cuál va a ser el resultado que yo voy a tener? A ver, Oscar Labastida Aguilar. Oscar Labastida, ¿andas por ahí? Oscar, ¿andas por ahí? Oscar Labastida Aguilar a la 1. Oscar Labastida Aguilar a las 2. ¿No? Lo agarramos comiendo. A ver, Alaní Rodrigo Valencia Martínez. Sí, sería 3. 3. ¿Por qué sería 3, compañero? A ver, analicemos el ejemplo. Definimos A, ¿estás de acuerdo? Sí. Y B como entero. Eso en sí no nos afectaría, ¿vale? No. Vamos a escribir y a ingresar el primer valor. El primer valor que ingresamos, ¿cuál es? El De de A. A. Sí. ¿Qué es qué? ¿Qué es? Espere. No, déjame analizar. No había visto. A puso 1. Y B voy a poner 2. B va a poner ¿Estás de 2. acuerdo? Sí. Ajá. Ahora después te digo que A va a A. ser ese mismo valor de A y le voy a sumar 2. Eso quiere decir que ahora ¿cuánto va a valer A? 4. No. A, ¿cuánto A valía igual anteriormente? a 2. A igual a el mismo más 2. No, 1, perdón. 3. 3. Sí. 3. Vientos. Sí. Ahora C va a sumar el valor nuevo de A más el valor de B, que es 2. ¿Cuál va a ser el resultado? 3 más 5. Exactamente. ¿Vale? ¿Sí le vas entendiendo o no? Sí, sin problema. Ok. Vale, entonces quiere decir que no pueden existir dos identificadores iguales. Es decir, dos elementos de un algoritmo no pueden nombrarse de la misma forma. Lo que nos está diciendo es de que no podemos definir otro número A como carácter, por ejemplo, porque en algún momento, si no nos va a dar, si no es un valor de sintaxis que lo es, o que no lo identifique el programa, en algún momento va a tener una repercusión porque no va a poder saber si lo vamos a tomar como real o lo vamos a tomar como carácter. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que nos dice esta parte de aquí es que, por lo cual, no quiere decir que un identificador, o sea, no quiere decir que si nosotros quitamos esta parte de aquí, no quiere decir que A no pueda aparecer más de una vez en el algoritmo. O sea, A puede aparecer más de una vez en ese algoritmo, sobreescribiéndose a sí mismo, ¿vale? Eso es importante. Y bueno, de la segunda regla se deduce que un identificador no puede contener caracteres especiales, ¿vale? Salvo el carácter de guión bajo. Es importante resaltar que las vocales no pueden llevar tilde ni diéresis. ¿Por qué? Porque si a lo mejor en algún momento ustedes lo meten con tilde o con diéresis, puede haber un error de compilación, ¿no? O puede hacer un error lógico incluso. Ahora vamos a poner algunos ejemplos, algunos identificadores válidos que pueden ser definidos por el programador son, bueno, pues como ya vimos, podemos definir B como real, A como real, B como entero, vamos a definir C
como carácter, vamos a ponerle C mayúscula, carácter, y podemos definir L como lógico, ¿no? Lógico. Podemos ponerle, definir, podemos ponerle las reglas de sintaxis apropiadas, por ejemplo, aquí pueden ser B como, podemos ponerle un número entero, podemos poner una constante, si un lógico es lógicas, por ejemplo, lógicamente, ¿no? Entonces, estos pueden ser ejemplos bien definidos. Yo lo voy a poner aquí, ustedes si quieren lo ponen en sus apuntes, ¿no? ¿Vale? Obviamente, pues aquí me va a marcar, si yo pusiera un error de ortografía, definir y demás, o entero y demás, como con tildes y demás, pues obviamente no estaría apropiándome de las reglas de sintaxis de PCInt. Ahora, unos ejemplos que no son válidos para cumplir esa regla, pues pueden ser que tenga algunos caracteres especiales, donde me dice exactamente aquí poner caracteres especiales dentro, poner lógicamente con tildes, por ejemplo, y demás, ¿no? ¿Vale? Entonces eso hay que tomarlo como muy en cuenta, ¿vale? Entonces voy a copiar estos y los voy a pegar acá. ¿Vale? Entonces estos no son unos identificadores correctos, y si bien la mayoría de los programas les va a ustedes a bueno, sí era, les va a identificar cuál es el carácter y dónde está el problema, en algunos momentos se van a encontrar con que no es tan fácil identificarlos, ¿vale? Vale, perfecto. Ahora, es aconsejable que en los identificadores tengan un significado afín a lo que representan. Ejemplo, el algoritmo de un programa que tiene las tareas. Número 1, la más básica y fácil de todas. Recoger por teclado datos de tipo entero, como los datos de tipo entrada. El número 2 es realizar la suma de ellos. Y el número 3 es mostrar por pantalla el resultado de la suma, como el dato de salida. Estará mejor nombrado mediante el identificador suma que, por ejemplo, mediante el identificador algoritmo 1, aunque ambos identificadores sean válidos o sea, tengan un valor correcto de sintaxis. Esto si bien, por ejemplo, para los programas que habíamos visto como estos, es muy sencillo, cuando pasemos a programas más importantes o más complejos, por ejemplo, el de tic-tac-toe, pues ahí sí vamos a necesitar identificadores más avanzados que hagan referencia exactamente a lo que se está dedicando a cada uno de ellos, ¿no? En cada uno de los valores que va teniendo hasta poder realizarlos, ¿vale? Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Esto me imagino que es muy sencillo, pero son reglas importantes a la hora de programar, ¿vale? En los siguientes ejercicios, aparte de que el programa corra, que normalmente es lo que vamos a calificar, también vamos a calificar todo este tipo de buenas reglas para programar, ¿vale? Vamos a revisar que, por ejemplo, la variable tenga alguna concordancia con el programa que se está haciendo. Como lo decía aquí, si van a sumar, la variable puede ser suma, adición, sumar dos números y demás, cumpliendo las reglas de sintaxis, más poner los comentarios, más las líneas, todo este tipo de reglas. Como son programas sencillos los que vamos a hacer, realmente no es una materia como de programación directamente, sino vamos a cuidar todas las reglas básicas antes de que ustedes puedan programar. Lo que vamos a hacer es calificar realmente todas estas reglas de sintaxis, de buena escritura y de buena programación para que ustedes se vayan acostumbrando a ellas, ¿vale? Bueno,
Entonces, como ya vimos, estará mejor nombrado el identificador suma a la hora de tener una variable que sume dos aspectos, que por ejemplo mediante algoritmo 1 y demás nombres que puedan ponerles, ¿no? Ahora vamos a la parte de palabras reservadas. La palabra reservada son identificadores predefinidos que tienen un significado. Como ya lo vimos, pues hay varias palabras que ya están siendo reservadas y utilizadas, ¿no? Como real, como definir, entero, carácter, lógico, escribir, leer, fin de proceso y proceso, ¿no? Y hay muchísimas más como asignar, sí, entonces, según, mientras, repetir, para, subproceso y todas las demás, ¿no? Ex, azar, inc, atan, acos, hacen y todo lo demás. Pi, perdón. Eh, Todas esas ya son palabras reservadas y básicamente tienen un significado especial e importante en la programación. En todos los lenguajes de programación existen un conjunto de palabras reservadas. Por el momento el pseudocódigo se han estudiado como pues cadena, carácter, entero, falso, lógico, real y verdadero, más todas las que les dije acá en PCInt. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo vamos bien? Todo bien, profe. Vale. Sí, todo bien. Bien, vale, entonces vamos a ver qué significa una variable. Si bien ya las hemos estado ocupando, vamos a ver cuál es una de sus definiciones y cómo ustedes la van a poder encontrar y localizar en los libros de texto. Una variable representa un espacio de memoria en el cual se puede almacenar un dato. Gráficamente se representa en este sentido, ¿no? Nosotros tenemos espacios de memoria en la computadora que no están siendo utilizados y la variable o el programa PCInt se dedica a guardar un espacio de memoria con esa variable teniendo en cuenta su identificador, ¿no? Y así es como la puede localizar. Como ya se ha estudiado, todos los datos que utilizan los programas pueden ser de diferentes tipos. Ya vimos que es carácter, cadena, lógico, real, entero y demás, ¿no? Así que cada variable se debe especificar, o sea, debemos definir el tipo de variable que se tiene que almacenar. Como ya sabemos, si nosotros metemos una variable de tipo real, es diferente a la cantidad de memoria que va a ocupar con una variable de tipo entero, carácter, cadena o lógico. ¿Vale? Eso es importante porque nosotros ya sabemos o tenemos que identificar dónde poder ocupar una variable de tipo entero o una variable de tipo real o una variable de tipo lógico y carácter, ¿no? Que esas son más fáciles. Por ejemplo, si un programa va a utilizar un dato de tipo carácter, será necesaria una variable de tipo carácter y en el espacio de memoria reservado para dicha variable se podrá almacenar cualquier carácter perteneciente al conjunto de los caracteres representables por el ordenador. El programador, cuando desarrolla un programa o diseña un algoritmo, debe incluir estas dos condiciones. ¿Cuántas son las variables que el programa necesita para realizar las tareas que se le han encomendado? El tipo de dato que puede almacenar cada una de ellas. Si ponemos como un ejemplo el ejercicio 2 que realizamos, a ver, denme un momento. Aquí solo lo voy a copiar, un momento. Aquí está insertando la imagen, denme un momento. Aquí está. Ahora, por ejemplo, primero, la primera pregunta es, ¿cuántas son las variables que el programa necesita para realizar las tareas que se le han encomendado? Y el número 2 es el tipo de dato que puede almacenar cada una de ellas. Esas son dos preguntas que deben ustedes hacerse. A ver, Guillermo Uribe Rodrigo. Rodríguez. Perdón, es que no. Rodríguez, compañero. Mande. Es su momento de brillar en sociedad. De acuerdo a esta fórmula,
y a ese el programa que ya realizaron, dígame, Ajá. respóndame estas dos preguntas, por favor. Pues las La variables primera que pregunta, necesita. ajá, Ajá. sí. ¿Cuáles son Dice, las son variables dos que el line, programa necesita? A ver, dígame, son dos ¿cuál es el N, número de variables? 2 N y D. No, no le creo. ¿Por qué? Ah, son 3 N, A y D. No, tampoco le creo. ¿Por qué? Pues es lo que yo quiero que usted me diga. ¿Por qué? ¿Por qué 3? No, pues es que, no, pues, según yo, esas eran las variables que se necesitaban. Le falta una. Bueno, Empieza o con sea, si las su y contamos. termina con ma. Ah, suma. Suma. O Ah, sea, nos perdón. está preguntando cuántas son las variables que el programa necesita. Cuando tú estás, o cómo hizo su código, entonces usted, o cómo hizo su tarea. Ah, pues así como está, así. Bueno, nada que pues bueno, se sustituyeron los valores, ¿verdad? Pero así, literal, así está mi fórmula. Porque la, Ujú. ¿Y no necesitó una variable para guardar toda esa fórmula? pues sí, suma. Pues sí, ¿no? Ah, Entonces, perdón, ¿cuántas variables serían? 4. 4. Bueno, ahora la pregunta número 2. El tipo de dato que puede almacenar cada una de ellas. Ajá. ¿Cuál es el tipo de dato que usted ocupó en su programa para almacenar cada una de ellas y por qué? Yo ocupé el dato real. Ujú. Bueno, en el caso de como usted nos planteó el problema esa vez, pues obviamente nada más salían números enteros. Entonces, porque no tenía números decimales, porque se tenía que encontrar pues la suma de números enteros. Entonces yo usé dato de tipo entero, porque sabía que no íbamos a usar decimales, vaya. Pero si fuera Ok, el caso, sería el real. ok, vale, bien, perfecto. Muchas gracias. Y de nada. Vale, entonces es importante que nosotros nos preguntemos esas dos cosas en la hora del análisis. Acuérdense de nuevo que nosotros necesitamos pasar más tiempo en la fase de análisis para pasar menos tiempo en la fase de mantenimiento o corrección, ¿vale? Durante la ejecución de un programa, el valor que tome el dato almacenado de una variable puede cambiar tantas veces como sea necesario, pero siempre tomando valores pertenecientes al tipo de dato que el programa ha decidido que puede almacenar dicha variable, ¿no? Ya que el tipo de dato de una variable no puede ser cambiado durante la ejecución del programa. Eso quiere decir que si bien nosotros estamos ocupando estas variables como tipo real, entero, lógico o carácter, pues realmente nosotros debemos seguir la instrucción de poder seguir ocupando ese mismo valor. Por ejemplo, aquí le voy a poner A. B, E, y D. Con eso de B. Ahí está. Vale, entonces, cuando nosotros ocupamos A como tipo real, no podemos, ya en la hora de ejecución, en la hora de ejecución es cuando nosotros le damos ejecutar a la función. Vale, cuando nosotros le damos a ejecutar a la función y nosotros ya definimos
cuál es el uso o cuál es el tipo de dato que va a ocupar esa variable, nosotros no podemos en la hora de ejecutar, o sea, ya en el proceso de ejecución, nosotros no podemos decirle o ocupar otro tipo de carácter o de tipo de dato diferente, ¿no? O sea, no podemos meter una palabra porque pues no lo va a respetar, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Ahora, ¿cómo hacemos la declaración de las variables? Para que un programa pueda hacer uso de una o más variables, estas deben de ser declaradas previamente. Todas las variables de un programa se declaran de la misma forma, indicando cada una de ellas. El tipo de dato que puede almacenar mediante un identificador. Entonces aquí tenemos cuál es el tipo de dato y aquí tenemos a su identificador. Y su nombre mediante otro identificador, ¿no? O sea, es el nombre que va a estar ocupando en cada paso del programa. Ejemplo, la declaración de una variable para almacenar la edad de una persona, pues es de tipo entero y el identificador es edad, ¿no? Por lo tanto, en la memoria de la computadora se reservará un espacio para almacenar esa variable. Es de tipo entero, que va a tener una cierta cantidad de memoria disponible para ser ocupada por ese tipo de dato, y también tenemos a su identificador, ¿no? Que cómo es que va a identificarse en el programa a cada uno de ellos. ¿Vale? En un programa no se pueden declarar varias variables con el mismo nombre, como ya vimos, salvo excepciones que estudiaremos más adelante, y una de ellas pues es el sobreescribimiento de cada una de ellas, ¿no? ¿Vale? Entonces eso es importante que lo vayan notando. Siguiendo en el ejemplo anterior, y si también se requiere declarar una o varias variables de la edad de los hijos, pues se pueden declarar consecutivamente, ¿no? Entero, o sea, los dos son de tipos enteros y también tiene edad y edad de números. Las variables de un programa no tienen por qué estar contiguas en la memoria del ordenador. Eso quiere decir que nosotros podemos bien definir entre estas dos, podemos definir a L como lógico y no va a haber ningún problema, ¿no? Eso es también que lo tienen que ocupar. El programa es bastante inteligente como para saber en qué sector de la memoria de la computadora guardó esa cantidad o espacio de memoria para esa variable. Puesto que las variables son del mismo tipo de datos, se pueden declarar en la misma línea separándolas por medio de una coma. ¿Vale? Entonces, si nosotros podemos ocupar la misma línea para identificar todas las variables, pues podemos hacer caso omiso de crear más líneas de programación, identificándolas o creando a todas las variables que son de ese mismo tipo de dato, ¿no? Entonces, eso váyanlo teniendo en cuenta a la hora de crear sus programas y siguiendo las reglas de un buen programador, para que vayan tomando todo eso en cuenta, porque pues como les decía, se toman todas las características que ya deberían de tener hasta esta fecha de crear un programa lo más optimizado posible. Las líneas, los comentarios, el poner el nombre de las variables alusivas a lo que se está realizando y demás, ¿vale? Si no es así, pues no están siguiendo todas las reglas que estamos viendo ahorita, y pues en ese caso su tarea o su práctica estaría mal, ¿vale? Porque pues como les vuelvo a comentar, los programas que vamos a realizar son muy sencillos y entonces no se está calificando el nivel de complejidad del programa en sí, sino se está calificando la calidad del programa en sí, ¿vale? Entonces, como ya vimos, pues se pueden poner las dos variables que son del mismo tipo de dato en la misma línea. Opcionalmente, cuando se declara una variable, a esta se le puede asignar un valor inicial. Ejemplo, si se desea declarar que una variable para almacenar un número entero, ya que inicialmente contenga el valor 35, pues podemos también declararla, ¿no? No es no se hace caso omiso de ella, ¿no? Entonces, en este sentido, L podría ser igual a o cualquier otro, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos declarar el sentido lógico, perdón, L va a ser igual a, ¿no?
En ese sentido, nosotros ya podemos declararle alguna función que ya va a tener predefinida, ¿no? Podemos definir edad como entero y podemos decirle que edad va a ser igual a 98. ¿Vale? Entonces podemos predefinir cada una de las variables que vamos a decir con un valor ya por default, ¿no? Entonces eso es importante para la predefinición de las variables. Como lo hicimos anteriormente, ahorita vamos a ver cuál es el valor de cada constante. Ya sabemos ahorita, por consiguiente, cómo declarar en el pseudocódigo y la sintaxis que va a tener cada uno de ellos, ¿no? Nombre del tipo de dato, nombre de la variable y cuál es su expresión o cuál es su valor que va a tener. Una expresión representa a un valor de tipo de dato. De un tipo de dato, por ejemplo, el anterior es un valor de 35, para uno lógico es un valor de verdadero o falso, para un real, pues, es algún número fraccionario. Los símbolos reservados, reservados son aquellos caracteres que tienen un significado especial. En todos los lenguajes de programación existen un conjunto de símbolos reservados. Hasta ahora solamente se han estudiado los símbolos utilizados en la sintaxis para declarar las variables, ¿no? O sea, hasta este momento conocemos el signo de igual, que es para darle el significado a una variable o el contenido que va teniendo, y el signo de coma, ¿no? El signo de igual es el separador del identificador de una variable y de su expresión asignada en su declaración. Y la coma separa... otra vez... 16, listo. Y la coma separa de los identificadores las variables en su declaración, cosa que hicimos ya aquí, ¿no? Separamos las variables para cada una de sus identificaciones y les damos una asignación a un valor o a un carácter o a otra función que va a tener esa variable. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué es una constante. Las constantes es un tipo de dato entero, o sea, una constante de tipo entero es aquella que representa a un valor dato perteneciente a un subconjunto de Z representable en el ordenador. Ya sabemos cuál es el subconjunto de Z. Miren, si no se acuerdan, lo vimos aquí en tipo de datos, lo voy a volver a copiar y pegar. No, el gatito no, este. Copiar. A ver si aparece, identificadores. Aquí está. ¿No? Este es el subconjunto Z, ¿vale? Entonces, si ya sabemos nosotros que una constante de tipo entero es aquella que representa un valor de dato perteneciente al subconjunto Z, nosotros podemos identificar que ya sabemos que esa constante es un número que no va a cambiar. ¿Están de acuerdo? A ver, por ejemplo, Brenda Itzel Miranda de Jesús. Compañera Brenda Itzel. ¿Está ahí? No, no está. Luis Said Ramírez Alvarado. Sí, profe. Compañero, ¿qué es una constante para usted? Pues pues es un valor que se va a mantener con el mismo valor. O sea, se le puede asignar cualquier valor, pero se va a mantener con ese, ¿no? Pues puede ser. A ver, dígame un ejemplo de una constante. Una constante puede ser, pues, 5, que se mantenga en 5. A ver, un mejor ejemplo de una constante. Algo que sea una constante aquí y en todo el mundo, ¿cuál sería? No sé, no
tengo idea de, bueno, una constante. De algo que sea aquí, igual aquí en México y en China, el valor de una constante. Pues no sé, puede ser como lo que equivale a 1 kilo. Un kilo es lo mismo aquí y en China. Sí, ¿no? ¿Cuánto es? Pues 1000 gramos. 1000 gramos, eso es un kilo. Ajá. Debe ser lo mismo porque ocupan la misma métrica, ¿están de acuerdo? Sí, Vale. Otra constante, otro ejemplo de una constante, a ver. am, Joshua Ciro Contreras Sancha. Joshua Ciro, Sí, compañero, deme un ejemplo de una constante. mm, podría ser un litro. 1 litro. ¿Por qué 1 litro? Porque tiene un valor de ah, ¿Cuánto es un porque litro? este 1000 mililitros, porque se mantiene con un valor. Exacto. Bueno, pues se mantiene con el valor. Bien. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? ¿Cuál es el valor de la gravedad? De 9.81. Exacto, 9.8. ¿Están de acuerdo? Exactamente. Esos son valores constantes, se van a ocupar muchísimo. Por ejemplo, la velocidad de la luz es una constante, cosa que van a ocupar después en algún programa y demás. Otra cosa que es constante, por ejemplo, puede ser la frecuencia a la que trabaja la televisión, el radio, el Bluetooth, son valores constantes que van a ser siempre ocupados, ¿vale? La constante de gravitación universal, 6.6 por 10 a la menos 11. Todo eso son valores. La velocidad, como dijimos, la velocidad este, de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo y demás. Entonces, todas esas son valores que siempre van a ser ocupados aquí en China, en donde estén, siempre van a ser valores constantes, no van a cambiar. Pi, el ejemplo más fácil de todos, pi es siempre 3.1416, ¿no? Entonces, esos son valores constantes. Una vez que ya sabemos qué son los valores constantes, qué son los tipos de datos reales, qué son los tipos de datos enteros, pues entonces ya sabemos bien a qué se refiere cuando hablamos de constantes reales y constantes enteras. ¿Sí o no? A ver, Indra Yolotzin, compañera, está por ahí. Indra Yolotzin. Indra Yolotzin a la 1, Indra Yolotzin a las 2. A ver, Sandra Valle Valencia. Sandra Valle Valencia. Sí, aquí estoy. Compañera, ya que sabe qué es una constante y qué es un tipo de valor real y uno entero, ¿qué significa cuando hablamos de una constante entera? Lo que podría repetir es que se corta mucho la llamada. Sí, no te preocupes. Ya sabemos que es una constante. Ya sabemos que es un tipo de dato entero y ya sabemos que es un tipo de dato real. ¿Qué significa entonces cuando hablamos de una constante de tipo real y una constante de tipo entero? Este,
Entonces, es para, o bueno, es que no sé cómo explicarlo. Am, Creo que la agarramos en medio de la fiesta. no, es que lo que pasa que está un tianguis, entonces se escucha mucho ruido. Ah, no se preocupe, mejor le pregunto a alguien más. A ver, Guillermo Uribe Rodríguez, Mande. compañero, la misma pregunta. Ahora usted ya es capaz de definirnos una constante de tipo entero y una constante de tipo real. Pues una constante de tipo entero podría ser cualquier número, ¿no? Bueno, obviamente entero y real. Se podría decir pi 3.1416 en el real. Es un real y una constante de tipo entero. Pues podría ser que los múltiplos de 2, 4, 6, o sea, que no lleven puntos decimal. Exacto. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Eso es De nada. sencillo, ¿no? Ya sabemos que una constante de tipo entero, pues es una constante que representa un valor perteneciente al subconjunto Z, representada como números naturales, ¿no? Acuérdense. Que pues pertenecientes al conjunto Z quiere decir que vienen de menos infinito, pasando por 0 hasta infinito, pero pertenecientes solo a los números naturales. Y por el contrario, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que son todos números naturales o números enteros y pues negativos también, ¿no? Bueno, ha aparecido nuevos símbolos reservados. Estos nuevos símbolos reservados que ahora vamos a ver que forman parte de la familia PCInt, pues van a ser positivos y negativos. Va a ser positivo, que indica el número que es positivo. Esto es opcional. No necesariamente podemos ponerle que es un número positivo, porque pues ya viene predefinido, ¿no? O sea, ya sabemos que 98 en este sentido o en este ejemplo es positivo y el negativo sí se indica, indica que el número es negativo, ¿no? Entonces ya tenemos otros ciertos tipos de símbolos reservados. Hablando de las constantes de tipo real, pues sabemos que también están pertenecientes al subconjunto Z, que este es el subconjunto Z, pero están valorados dentro del mundo de tipo reales. Eso quiere decir que, pues, si bien son números que también pueden pertenecer y van desde menos infinito pasando por 0 hasta infinito, estos son números fraccionarios, ¿no? Eso ya no debería haber, ya no deberíamos tener ningún problema con eso hasta la fecha y pues, como vemos aquí, pues son números bastante grandes con puntos decimales, positivos o negativos y aquí hay varios ejemplos, ¿no? Pi, como lo decía bien su compañero, pues es un número real perteneciente al subconjunto Z de los números reales, ¿no? Bueno, eso es importante porque en el momento en que nosotros guardemos este tipo de dato como real o constante, pues va a tener un espacio de memoria diferente al subconjunto Z de los números naturales. Como lo vamos a ver aquí, pues nosotros también ya tenemos palabras reservadas como pi, que es ya una palabra reservada, que es un número de tipo real, que ya está perteneciente dentro de la familia del PCInt, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Vale? Entonces, pues ya tenemos que el valor de pi es este, ¿no? Seguiremos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado tan claro? No, profesor, todo bien. Yo sí, Vale. profe. Solo quería aclarar una duda que tenía. Con respecto a cuando le pedimos al usuario que ingrese Ajá. los números con comas, o sea que tenemos en un tipo de dato dos variables, ¿cómo se lo pedimos al usuario? O sea, si lo pedimos ingrese tal número y tal número separado por comas, ¿o cómo?
No, el tipo de dato te lo va a pedir el usuario. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver, estas comas aquí separadas, que tiene que ver con escribir el nombre o sea, pedirle al usuario que ingrese los valores. Aquí se ocupa para declarar simplemente las variables, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros Ah, aquí ok, solo ok. ocupamos la declaración de las variables. No tiene nada que ver con pedirle al usuario que ingrese el valor. Pero también se puede pedir, bueno, leer dos variables en el mismo renglón, ¿no? Sí, claro, va a depender exactamente, eso ya depende del sistema operativo del que tú estés ocupando. Esa regla, digamos que no entra de la regla del pseudocódigo porque no está estandarizada. Acuérdate que el pseudocódigo ya está estandarizado dentro de la UIT que vimos anteriormente, pero esa regla no entra dentro De la todos mayoría de los los sistemas, lenguajes. ajá, exactamente. Entonces, si tú trabajas en Python, muy probablemente sí te lo va a dejar, pero si trabajas en C, a lo mejor no te lo va a dejar. Entonces, eso ya no entra de un estándar, ya depende del sistema operativo, ¿vale? Ok, profe, gracias. Que sí se puede, ¿va? Pero bueno, hay que regirnos especialmente dentro de las normas que está aquí propuestas para el pseudocódigo, porque si tú ocupas cualquier programa dentro del programa de pseudocódigo que esté anexa al propio sistema del pseudocódigo referenciado, pues entonces vas a ocuparlo de igual manera para todos. Ok. Bueno, unos ejemplos, entonces ya tenemos otros 3 símbolos nuevos reservados. Va a ser el punto, el exponencial y el separador de exponente. Entonces aquí lo voy a poner 26, listo. El punto va a ser el separador de la parte entera y decimal de un número real. Bueno, eso es sencillo, ¿no? Después tenemos AE, que es el exponente, que es el separador de un número real y su exponente. Si ustedes van a su computadora, perdón, a su calculadora, ustedes pueden ver que en su calculadora hay una parte que dice EXP, que es el exponente. Si lo ven, esa es la cantidad de ceros, por ejemplo, que va a ocupar o funcionar dentro del... es una función que les deja poner la cantidad de número de ceros que va a ocupar el número real, ¿no? O el número entero. Déjenme ver si la calculadora del Windows lo tiene. Científica. Aquí está, ¿no? Entonces podemos poner 1 exponente a las 5 y entonces nos va a dar la cantidad de ceros que vamos a estar ocupando, ¿no? Eso se ocupa para números muy grandes y para números o muy grandes o muy pequeños, porque también puede ser exponente a la menos tanto. Por ejemplo, 1 exponente a la menos 5. A ver si me lo dejan. No, tengo que ocupar paréntesis. 1 exponente. Uy, no. Bueno, se puede para números negativos también. Solo que no sé cómo moverle aquí. ¿Vale? Entonces, ese es el exponente. Otra cosa que es diferente es el separador de un número real y su exponente, pero con la función e. E es una constante también. El exponente es, ¿cómo diríamos? Ahorita lo voy a buscar aquí en Google para que sea más fácil. Es el número que va a ser elevado hacia esa potencia y, a ver, constante. Miren, aquí en Wikipedia está. A ver, entonces, no vayan a... Aquí está. No vayan a, digamos que, a confundir E, que es el exponente, con la constante E, que es la constante matemática E,
esta que vamos a ocupar, es uno de los números irracionales y de los números trascendentales más importantes. Es aproximadamente igual a 2000, bueno, o sea, todo este número 271.000 a la 2 y aparece en diversas ramas de las matemáticas al ser la base de los logaritmos naturales y forma parte de las ecuaciones de interés por compuestos y propuestos por muchos problemas. Nosotros la vamos a ocupar, miren, aquí les voy a mostrar el número, pero esta es una exponente, ¿ya vieron? Esta E está a una exponente de una multiplicación y de divisiones, ¿no? Donde es el voltaje de la batería en voltios, R es el resistor en ohmios, C es el valor del capacitor en faradios y T es el tiempo de segundos después de cerrar el interruptor. Pero ustedes van a ocupar esta variable y esta función. Este E es la constante matemática que yo les estoy diciendo aquí, ¿vale? Es la constante del número de Euler. Y se ocupa en gran número de expresiones matemáticas, ¿vale? Es esta de aquí, que es su definición. Nosotros ya la tenemos propuesta y ya la tenemos ocupada. Eso lo vamos a ver un poco después, pero esa ya está. ¿Sí me van entendiendo estas dos constantes? Estas dos es importante. Hola, hola. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí le van una. entendiendo. Yo para retraso. A ver, dime. A ver, cuéntame. Bueno. La E minúscula, entonces es el número de Euler que nos acaba de enseñar usted. Ajá. Sí, aquí lo voy a componer. A ver, lo voy a poner así. Constante de Euler. ¿Vale? El valor no lo voy a poner porque pues es un valor sumatorio, pero ya está predefinido, ¿no? Ustedes cuando vayan a hacer o sea, toda la fase matemática, pues nada más la van a tener que poner. Entonces, voy a colocarla nada más como para dejarla indicada. Aquí está. Y pues realmente necesitamos ver cuál es su valor para que nosotros podamos definirla, ¿no? No sé si me vayan entendiendo. Sí, bueno, yo ya. Bueno, y en la E mayúscula, nada más Es la literal. exponente. Es el exponente. Por ejemplo, si quieres poner 2 por 10 a la 2 exponente a la 10, o digamos que tú quieres reservar un número muy grande, ¿no? Pero lo quieres poner en exponentes para que se te haga más fácil, pues podemos ponerlo aquí. Mira, por ejemplo, tú, suponiendo que es un número muy grande, ¿no? Eso se ocupa para números muy grandes. Pero para ahorita, para el ejemplo, supón que tú quieres poner 200, ¿no? Pero quieres dejarlo expresado en exponentes. Pues es 2 a la 2 y eso es igual a 200. ¿Ya viste? Pero bueno, te digo que se ocupa para números muy grandes. Por ejemplo, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 2 millones. Entonces podemos poner 2 a la 8 y son 200 millones, ¿ya viste? La velocidad de la luz es 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y entonces para no poner toda esa cantidad de ceros, o sea, 200 millones, pues pones 2 exponente a la 8, ¿no? Bueno, aquí entonces en sí es para las cifras. Para las cifras. Pero pues también está o puede ser ocupada con ciertas constantes dependiendo de la lógica de programación que tiene el programa, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, ya. Más o menos. Habría que nosotros definir el tipo de constantes que se van a ocupar, ¿no?
Vale, entonces todo eso se puede ocupar. No sé si Euler esté definido aquí, no. Y si no, pues lo definimos, ¿vale? Aquí está. Entonces, hasta ahí no hay ninguna duda, ninguna pregunta. No, gracias. No, No, profe. profe, gracias. Ok, a ver, entonces. Solo denme un momento. Si no, podemos volver a redefinirla. Por ejemplo, si no está, podemos predefinir entrada y podemos poner a lo mejor Euler y podemos poner su valor, ¿no? O sea, la valor de la constante. En este momento le voy a poner 5 solo para probar. Entonces, ya que tengamos eso, se supone, no sé si tenga que, ahí está. ¿Ya vieron? ¿Sí lo ven? Sí. Entonces podemos definir cualquier valor. Obviamente, pues yo definí ahorita Euler como 5, pero pues no, necesitamos predefinir bien cuáles son las entradas y entonces ya hacemos que Euler sea una palabra reservada. Ya Euler ya no se va a poder ocupar para definir algunas otras variables y ya le estamos diciendo que va a tener una constante bien definida, ¿no? ¿Cuál es el valor de la constante de Euler? Pues la voy a poner de una vez. Si quieren ustedes pueden volverla a poner porque pues van a hacer ese ejemplo de tarea, el de la constante de Euler. Entonces lo vamos a definir. Hay que buscar bien cuál sería la definición más apropiada para Euler. Lo acabamos de ver ahorita. Pueden poner cuánto vale la constante de Euler en Google y es 2.718. Entonces vamos a ponerlo aquí. La constante de Euler es esta parte de aquí. Entonces ya podemos ocupar Euler como una constante. Pi ya es una palabra reservada y aquí está la exponencial. Entonces lo que realmente estamos haciendo aquí, si nosotros lo tradujéramos, sería 98 por pi por e, que es la exponencial, o sea, sería este número de ceros a la constante de Euler, ¿no? Que sería 2 y cacho. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que redefinir y ocupar, ¿vale? Entonces, esos son las cosas que vimos acá arriba, donde nosotros podemos predefinir ciertas cosas o el programador puede predefinir sus variables que va a estar ocupando. ¿Para qué va? ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Vale. También tenemos constantes que son del tipo lógico, que ya sabemos que solo pueden tomar dos valores, verdaderos o falsos. Esto nos va a servir mucho a la hora cuando nosotros entremos en la parte de if, en la pregunta sí, para que nosotros podamos definir si un valor es más grande que el otro, eso es verdadero o falso. Por ejemplo, 5 es más grande que 3. Sí, 5 sí es más grande que 3, entonces ese resultado es verdadero. 4 es más grande que 9, no, 4 no es más grande que 9, entonces ese resultado es falso, ¿no? Cuando entremos en el tipo de expresiones de sí, como if, en esta parte de aquí, en sí entonces, nosotros podemos ocupar ciertos valores. Si 5 es mayor, 5 es mayor a 4, obviamente, pues esto no es verdadero. Si sí es mayor, entonces escribimos, no sé, esto es falso, ¿no? Vale, si no, obviamente siempre va a ser falso
¿Por qué? Porque 5, siempre va a ser verdadero porque 5 sí es mayor a 4. Pero si en algún momento estos valores no fueran constantes, fueran A o fueran B, por ejemplo, entonces ahí el usuario va a hacer una identificación. Si A es mayor a B, si sí esto es falso, o podemos ponerle aquí verdadero, y podemos ponerle escribir, esto es falso. Entonces ahí es donde van a entrar internamente los valores de verdadero o falso. Entonces si A es mayor a B, esto es verdadero, y si no, esto es falso, ¿no? Lo vamos a ver más específicamente cuando entremos a la parte del sí, pero pues más o menos les doy una idea, ¿no? Entonces, estas son las constantes de tipo lógico y hay unas constantes de tipo carácter que ya las vimos. Las constantes de tipo carácter y las constantes de tipo carácter y cadena, ¿no? Que son las que tenemos acá. Entonces, para recordar las constantes de tipo carácter, aquí está. Entonces vamos a poner AAA, BBB, y vamos a sumar, vamos a ver solamente, ¿no? BBB, ahí está. Vale, simplemente solo para hacer el pequeño ejemplo de cómo es que funcionaría. Ya me concentré de hablar. Aquí está. Voy a tener que quitarlo porque me está... Aquí está. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de sumar, por ejemplo, 43 más 76? A ver, ¿quién me dice? Joshua ya pasó. Juan Antonio Mesa Zenobio. Juan Antonio Mesa Zenobio. Juan Antonio Mesa, compañero, ¿está por ahí? Luis Said Ramírez. Luis Said Sí, profe. Ramírez. Compañero, a ver, analicemos el programa. A ver, entonces estamos definiendo A, B, C, D, E y F como real. ¿Está de acuerdo? Sí. Estamos definiendo L como lógico. Estamos definiendo edad como entero. Estamos definiendo AAA como carácter, BBB como carácter y CCC como carácter. En primera podríamos poner aquí BBB y CCC como carácter. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí. Sí. ¿Y por qué me sale, por ejemplo, un error 124 y que me dice que la variable BBB ya está definida? ¿Cómo? Sí, usted estuvo de acuerdo en poder poner estas tres en esta misma línea, ¿no? Ajá. Bueno, ¿Y por qué? ¿Y por qué me sale pues el error? ya está repitiendo, ¿no? No. Entonces tendría que Ya. eliminar Pues estas. porque, como dijo ajá, exactamente. Porque ya está
Perfecto. Vale. Después de eso, ingresamos el primer número, que es AAA, ¿no? Y luego ingresamos el segundo, que es BBB. Y luego tenemos aquí otra cosa, que es L igual a verdadero y edad a 98 por pi exponente a la Euler, ¿no? Y luego tenemos acá que es CCC va a ser igual a AAA más BBB y va a escribir el resultado CCC. Entonces, si yo ingreso el primer número 43, lo va a sumar con 76, ¿sí o no? Ajá. No. No, sí o no. Bueno, yo creo que no, porque son caracteres. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues Nada más los va a ¿Me va a juntar. mandar? ¿Nada más los va a juntar? Ajá, ¿Seguro? concatenar, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el resultado? Pues 4376. Porque son caracteres, ¿no? Si lo que haces pues, es concatenar, ¿no? Solamente como es Exactamente, carácter, pues. la concatenación, ¿vale? Perfecto. Bueno, entonces esta parte, muchas gracias. Las constantes de tipo carácter y de tipo cadena no tienen ningún problema y ahora han aparecido otros dos símbolos, ¿no? Que son símbolos reservados que va a ocupar el PCInt para poder hacer todas las operaciones que nosotros les vamos diciendo, ¿no? El primero se va a escribir delante y detrás de cada tipo de valor de cadena, o sea, para definir que entre esas comillas está el tipo cadena o carácter, y el otro se escribe adelante de cada carácter doble para representarlo, ¿no? Que es lo que nosotros ocupamos aquí para cada uno de ellos. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado tan claro? Night. ¿Todo bien? Vale. Bien, entonces vamos a pasar a la parte de diseño del algoritmo. Esto es muy fácil, ya lo hemos hecho, es empezar a hacer, ahora sí, empezar a hacer los programas con todas las características y que nos falle una o que nos falte una con todas las características que debe tener toda la programación, ¿no? O todo el programa. Dice, el pseudocódigo, el falso lenguaje al que le llamamos, está formado por una serie de palabras con un formalismo muy sencillo, que permite describir el funcionamiento de un programa, ¿no? Eso ya lo vimos, que se usa tanto en la fase de diseño como en la fase de análisis. Diseño y análisis, acuérdense que tienen que ser las dos formas o las dos secciones en donde debemos pasar más tiempo. El pseudocódigo describe un algoritmo utilizando una mezcla de frases en lenguaje común, instrucciones de programación y palabras clave que definen la estructura básica. Ya tenemos que es un lenguaje de programación que tiene alusión al lenguaje que nosotros ocupamos normalmente, que tiene palabras reservadas, variables reservadas que podemos ocuparlas y que definen una estructura, ¿no? O sea, cuál es el proceso que va a llevar cada uno de ellos. Su objetivo, el objetivo del diseño del algoritmo es permitir que el programador se centre en aspectos lógicos de la solución del problema. Eso quiere decir que no nada más se creó para que ustedes se aburrieran en su primer cuatrimestre de universidad, sino que se centró específicamente en que ustedes se centren y focalicen toda su atención en poder obtener la lógica necesaria para poder resolver un problema, ¿no? El pseudocódigo utiliza expresiones matemáticas, como ya lo vimos, expresiones lógicas y la noción de variables, ¿no? Sencillas, arreglos, pilas, colas, conjuntos y etcétera, cosa que vamos a ver después. Y el pseudocódigo puede extenderse y expresar tipos complejos de operaciones entre variables y constantes de este nuevo tipo, ¿no? Que como ya vimos aquí, podemos definir constantes y variables. Bueno, entonces, en el pseudocódigo, sin duda, en el mundo de la programación, el pseudocódigo es una de las herramientas más conocidas para el diseño de solución de problemas por computadora.
Esta herramienta permite que casi de manera directa la solución del problema en un lenguaje de programación específico. El pseudocódigo es una serie de pasos bien detallados, como ya hemos visto, y bien claros y precisos que conducen a la resolución del problema. La facilidad de pasar casi de forma directa el pseudocódigo a la computadora ha dado como resultado que muchos programadores implementen de forma directa los programas en la computadora, cosa que no es muy recomendable, sobre todo cuando no se tiene la suficiente experiencia para tal aventura, pues se podrían tener errores propios de la poca experiencia acumulada con la solución de diferentes problemas. Entonces, no es nada más porque hay que llenar las clases que ustedes van a tener, sino tiene un fin, que ustedes vayan ganando experiencia a la hora de tener la lógica y el proceso de poder resolver un problema. Algunos de ustedes ya pasan directamente a C y demás, cosa que no es muy recomendable porque dudo mucho que tengan una gran experiencia para la programación. Por ejemplo, el pseudocódigo para determinar el volumen de una caja de dimensiones A, B y C se puede establecer de la siguiente forma, ¿vale? Inicio, leer las medidas A, B y C o preguntárselas al usuario, realizar el producto de A, B, C y guardarlo en B. Esta es la forma matemática, escribir el resultado B y finalizar el proceso. Como se puede ver, se establece de forma precisa la secuencia de los pasos por realizar. Además, se le proporciona siempre los mismos valores a las variables A, B y C, cosa que ustedes deben tener ya sus variables de inicialización de prueba y el resultado del volumen será el mismo y por consiguiente se cuenta con el final, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hagan ustedes este ejercicio en PCInt, abra su PCInt, córranlo y el primero que me entregue el pseudocódigo de este ejercicio tan simple, le ayudo con una participación para que valga la pena, ¿vale? Los valores que van a tener en A, B y C van a ser 25, 25 y 25 y deben mostrarme la ejecución del programa, ¿no? O sea, deben ejecutarlo, deben ponerle el primer valor, 25, 25 y el siguiente 25 y mostrármelo en la pantalla. El primero que me lo envíe le puedo ayudar con una participación. ¿Sí lo quieren hacer? Pues, arre. Vale, entonces aquí mándenme la captura de pantalla y el primero que me lo envíe le pongo la participación. Es un problema que les va a costar 5 minutos hacerlo, ¿no? Entonces aquí los espero. Ok, el programa tiene que hacer lo que hizo el suyo, ¿verdad? No tiene que hacer este ejemplo del cubo. Aquí se los dejo. Ah, está bien, pero ahorita se lo mandamos.
Profe, es que me voy a cambiar a mi computadora, entonces por si me ve que no estoy aquí, nada más voy a hacer un cambio rápido. Pueden. Ujú. Mientras lo entregues a tiempo, sí, el primero que lo entregue. Aquí ya lo entregaron. Yo ya lo tengo, pero ¿dónde lo entregamos? ¿En el chat? Ah, ok. Ajá. Sí, pero este está mal. Ni siquiera está ejecutado, ¿no? No sé. Los valores de prueba son 25, 25 y 25. Vientos, perfecto, compañero. Dame un momento. Es que Joshua Contreras. Vale, Profe, ¿no ya quedó. teníamos que definir las variables? Pueden ser preguntadas por el usuario, de eso no hay ningún problema. Ah, ok. Listo, vale, perfecto. Entonces, ese es un problema muy fácil, ¿no? O sea, es bastante sencillo. Las nociones básicas ya las sabemos, entonces ya tenemos las nociones básicas acerca de las variables, tipos y expresiones, ¿no? Acuérdense, una variable es un contenido de memoria que pues realmente alberga un valor que podemos cambiar, es decir, que varía. Una variable tiene un nombre, perdón, una variable tiene un nombre fijo y único y el valor de esa variable puede tener valores dentro de su ejecución y valores diferentes, ¿no? Valores diferentes dentro de su ejecución. La expresión matemática contiene operadores conocidos, constantes y funciones matemáticas. Por ejemplo, x menos 1, 2 más 16, 2 más 16 más 18, el seno de 2 por el coseno de x, ¿no? Una expresión lógica contiene expresiones matemáticas, operadores de comparación y operadores lógicos, cosa que vamos a ver después con los operadores lógicos, pero los operadores de comparación son estos. Entonces, miren, tenemos que los operadores de comparación son, como lo vimos en la parte del sí, es el operador de comparación igual, el operador de comparación diferente, el operador de comparación mayor, el operador de comparación menor que, el operador de comparación menor o igual a que, y el operador de comparación mayor o igual a que. Entonces, nosotros vamos a comparar números. 5 es igual a 4, 5 es diferente de 4, 5 es mayor que 4, 5 es menor que 4, 5 es menor igual que 4 o 5 es mayor igual que 4, ¿vale? Esos son los comparadores. Nosotros vamos a comparar números, valores o cantidades o caracteres también en algún momento para poder definirlos. Y los operadores lógicos pueden ser AR, AND, OR y NOT. Operadores lógicos que básicamente significan y
OR que significa o y NOT que significa no. ¿Vale? Estos en conjunción con los operadores de comparación pueden ayudarnos a expandir nuestras comparaciones para poder ocuparlas en diferentes sentidos, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejemplo, x menos 1 es igual a 4, algún número, vamos a ponerle también x, algún número más 16 es diferente de 5, el seno de x por el coseno de x es mayor o igual a 0.2, estamos comparando, x es menor a y and, que significa y es menor a z, estamos haciendo una conjunción o una operación lógica de dos comparaciones. Las dos tienen que ser verdad. Esto del and, or y not lo vamos a ver en la if, en la parte de la if, solo se los estoy platicando y aquí vamos a ver cuáles son las tablas de verdad pertenecientes, ¿vale? O sea, eso no se preocupen, ahorita se los estoy platicando, lo vamos a ver con más precisión después, ¿vale? Entonces, en este caso, las primeras tres expresiones contienen únicamente un operador de comparación, mientras que la última expresión es la traducción de la expresión matemática x menor a y menor a z, ¿no? Entonces, nosotros podemos conjuntar o comparar tres variables, podemos ocupar las lógicas de los operadores lógicos para poder unirlos, ¿vale? Una variable contiene un valor de entrada y un valor de salida, que es el resultado, y cálculos intermedios, ¿vale? Lo vamos a dejar hasta aquí, porque pues si bien ya es un poco más de teoría, pero tienen que ser conscientes de que existen todos estos valores y toda esta teoría que hemos visto, ¿vale? Entonces voy a dejarlo hasta aquí, le voy a poner un color rojo, para que sepamos que llegamos hasta aquí. Y hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Algo que no les haya quedado tan claro. La parte del pseudocódigo ya la hemos hecho, digamos, inicio les tomó 5 minutos hacerlo, menos tal vez. Y entonces vamos a entrar con nociones básicas de variables, expresiones y tipos de datos, ¿no? ¿Sí o sí? Sí, profe, ninguna duda, todo bien y muchas gracias. Va, perfecto. Entonces, miren, voy a poner la tarea. Ya vamos a ahondar un poco más en tareas, bueno, o en ejemplos un poco más complicados, pero pues realmente es la parte del PDF que ya habíamos creado, ¿no? Creo que es este. Aquí está. Miren, ¿cuál es la tarea? Acuérdense que yo les dije que ya yo había subido ya el PDF, es este el PDF que vimos. Y la tarea va a ser o realizar los ejercicios del 9 al 11 del PDF, ¿no? Del 9 al 11 del PDF. Vamos a ocupar la ley de Newton, la corriente eléctrica y la ecuación de una curva normal. ¿Vale? Entonces, 9, 10 y 11. ¿Cuáles son las características? Vale, vamos a realizar los números 9 al 11 del PDF que está en la carpeta de archivos. De todos modos, yo aquí ya les anexé la foto de los problemas, de los 3 problemas que van a realizar, 9, 10 y 11. Y para que la tarea tenga validez, esto es muy importante y estas son las instrucciones. Para que la tarea tenga validez, deben de subir el archivo en PSeInt, o sea que cuando ustedes acaben su archivo, le van a decir archivo, guardar, y lo van a guardar en mi escritorio con nombre ejercicio 1. Ejercicio 9, por ejemplo, si están haciendo el 9. Y lo guardan. Una vez que lo hayan guardado, van a abrir un bloc de notas, van a copiar su archivo, su programa y lo van a pegar. Y se van a dar cuenta que es exactamente así como está en el PSeInt, así está aquí.
y le van a poner archivo, y le van a poner guardar, y le van a poner ejercicio 1. Bueno, perdón, ejercicio 9, que es el que están haciendo, y lo van a guardar. Y cuando lo guarden, se van a dar cuenta en el escritorio. Van a guardar, ¿vale? Y ya lo van a poder cerrar. Y cuando lo cierren, se van a dar cuenta y van a ir a su escritorio, y aquí están los dos archivos, uno en el formato para abrirlo con el PCInt y el otro en TXT, que es exactamente igual al que tienen, ¿vale? Y entonces van y lo pegan en su tarea, ¿vale? Entonces, para que tenga validez, deben subir el archivo de PCInt y en TXT. Tienen que subir los dos. Eso quiere decir que si van a hacer 6 ejercicios, me tienen que subir 6 archivos, 3 de PCInt y los 3 en TXT. Si los 6 archivos no están en la tarea, esta no se tomará en cuenta, ¿vale? Eso es muy importante. Eso me da la opción a mí en que yo revise su TXT como lo hemos visto, y si yo lo veo bien y no veo ningún error, no voy a ir directamente a su PCInt y jalarlo, ¿vale? Entonces, eso les va a ayudar a ustedes y me va a ayudar a mí en no ir directamente a hacer yo mis pruebas, y si está mal, ya está mal su tarea, ¿vale? Entonces, en el archivo PCInt va a colocarle cuáles son las variables de entrada y de prueba. Acuérdense que cada uno de ustedes debe tener cuáles son sus variables de entrada y de prueba. Entonces, eso quiere decir que yo voy a ir a revisar cuando ustedes estén ejecutando, por ejemplo, la suma, y la pegue aquí, y ustedes me van a decir, me van a poner aquí, por ejemplo, para este ejercicio, yo utilicé la variable de prueba. A va a ser igual a 10, B va a ser igual a 20, por lo tanto, el resultado va a ser A más 20, A más B, que es 10 más 20, y eso es igual a 30, ¿no? Vale, entonces, esto está aquí así, y esto está aquí así. Entonces, eso es importante. Ustedes me van a decir cuáles son las variables de prueba que ustedes ocuparon para verificar que su programa jale una y 1000 veces con esos resultados, y me van a decir cuál es el resultado. Cuando yo vaya y revise el resultado en el TXT y diga, no, como que no me hace lógica ese programa, entonces yo voy a venir, voy a ocupar primero sus variables de prueba y voy a decir, bueno, si él puso 10 y puso 20, el resultado es 30, bueno, sí está bien. Si no está bien sus variables y sus resultados de prueba, pues todavía les voy a dar un chance más y decir, yo voy a ocupar mis variables de prueba. Y si me salen mis variables de prueba, pues bueno, se las voy a tomar como bien. Y si no están bien, no se las voy a tomar como bien en el ejemplo. ¿Vale? ¿Sí me van entendiendo? ¿Hola? Sí. Vale. Y también se van a calificar las formas y técnicas que emplea un buen programador, que son todas las que hemos visto. No hemos visto la teoría nada más porque sí. ¿Vale? Todas esas técnicas y formas que se ocupan para la buena programación, porque estamos en lógica de programación, y para que ustedes vayan entendiendo cómo es que debemos ir programando, pues también voy a calificar esas formas, ¿no? Los comentarios, todo lo que vimos que son las variables alusiones al programa, también cuidar la cantidad de líneas de código, ocupar y la definición de variables reales, constantes, enteros, caracteres y demás, ¿no?
obviamente que se adecúen a los problemas que vamos a resolver, ¿vale? Si yo dejo estas instrucciones así, ¿ustedes sí las entienden o necesitamos poner o definir o especificar más las instrucciones? No, así se entiende. ¿Sí se entiende entonces? O sea que en total de los 6 archivos van a ser entonces 3 de PCID y 3 de texto, ¿no? Más para completar los 6. Exactamente, para completar los 6 y tienen que tener todas estas características, ¿no? Ah, bueno, gracias, profe. ¿Vale? Vale. Puntos, pues bueno, no es un punto en sí, es una tarea. Acuérdense que si hacemos 5 tareas en el departamental, pues cada una vale un punto. Si hacemos 4, cada uno vale 1.25, pero la voy a dejar como 1, ¿no? O sea, ya sea que esté bien o mal, o la entreguen a tiempo o no. Va a ser para todos los alumnos y vamos a editar esta parte. Entonces, ustedes, es sábado. Es sábado, la pueden entregar el viernes 5. El viernes 5 a las 23:59 y les vamos a dar chance hasta el jueves, ¿qué? La van a entregar el viernes hasta el lunes, ¿no? No, aquí algo está mal. Voy a informar sobre él. Sería el viernes 5, sábado, domingo, lunes. Sería el 8. Aquí está 8. ¿Vale? Entonces, para los que lo quieran entregar tarde y demás, que no hayan entendido su lección de que vale 1.25 a calificación final, pues bueno, por lo menos tendrán 3 días más para que valga 0.7 o la mitad de lo que vaya a valer la tarea, ¿vale? Entonces, aquí ya está, ya la puedo asignar. Ok. Vale, perfecto. Bien, entonces ya está la tarea. Son 3 ejercicios, no son muy complicados, pero obviamente pues no son los fáciles que hacemos todo. Y vamos a ir aumentando la complejidad y vamos a ir aumentándole los if y vamos a ir aumentándoles los for y los while. Entonces es importante que desde ahorita vayan entrenándose y pues yo les sugiero que no los bajen de internet. Yo sé cuáles son los que están en internet y cuáles no. Y si en algún momento me parece raro, pues les voy a preguntar. Así que también cuiden eso, ¿vale? Bueno, si no hay dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, dudas existenciales, pues me despido. Muchas gracias por asistir. Los que asistieron y los que no, pues no le veo mucho caso que también prendan su Teams y se vayan a comer porque pues de todos modos no sirve de mucho, ¿no? Pero por favor, si no asistieron y demás, pues descarguen las clases, es importante para que ustedes también puedan comprobar participaciones, asistencias y demás, ¿vale? Entonces, gracias por asistir, cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos la siguiente clase y cualquier cosa andamos en WhatsApp. Saludos. Profesor, A ver, cuéntame. También mi compañera Naomi, que se desconectó hace rato, no se pudo conectar porque su cuenta caducó. Entonces, pues, ya no pudo volver a la clase. Ok. Sí, no te preocupes, de que descarguen la clase, por favor, y ya con eso me doy por bien servido si ven la clase mínimo, ¿va? Bueno, gracias, profesor. Sale, que estén bien, cuídense. Bye. Gracias, Hasta igualmente. luego. Hasta luego, profe.